Buenas tardes, alumnos. Esta es la clase de Fundamentos de Informática de Ingeniería Química, Facultad Regional Tierra del Fuego, UTN. Una macro es una herramienta que le permite a ustedes en Excel, cuando tienen una tarea repetitiva, le permiten grabar una serie de pasos que de manera que ustedes, en lugar de hacer esa tarea repetitiva, directamente programen mediante esta macro, lo hagan ejecutar automáticamente. Esa macro está construida en un lenguaje llamado Visual Basic y tiene la herramienta en Excel en la ficha desarrollador. Bueno, primero que nada, esta ficha desarrollador en la mayoría de los Excel viene escondida. Entonces, primero que nada, tenemos que habilitarla. ¿Desde dónde la habilitamos? Desde Archivo, Opciones, y vemos la cinta. Vamos a ver, personalizar la cinta de opciones. Personalizar la cinta de opciones y nos aparecen los menús que están y nos dicen los diferentes herramientas que tenemos en esa barra de menús. Generalmente esto viene deschequeado, tienen que tildarlo en la herramienta de desarrollador, y la cual le permite a ustedes poder escribir código, utilizar complementos o utilizar los controles de Visual Basic. Entonces esto lo habilitamos dándole clic y dándole a aceptar, se habilita esa pestaña. Entonces habilitamos esta pestaña de desarrollador, donde tienen estas nuevas herramientas que van a poder utilizar para poder crear una macro o un formulario. Son muchas las opciones que pueden hacer. Entonces vamos con el concepto de macro. Macro sería como una librería que a ustedes les permite crear una macro o ejecutarla, editarla. Entonces macro sería como una porción de código, un código que está hecho en Visual Basic. Tenemos, por ejemplo, para el archivo inicio, bien. Por ejemplo, yo puedo crear una macro que me seleccione y me coloque un texto. Por ejemplo, yo cuando le digo en grabar macro, me da la opción de que yo todo lo que haga en mi plantilla, en mi hoja, lo guarda. Eso, cada paso que yo voy haciendo, por ejemplo, le voy a grabar macro, ¿no? Se va a llamar macro 1 en este libro y le voy a dar a aceptar. Acá abajo parece que está grabando la macro. Entonces yo selecciono esta celda, coloco un texto de prueba, le doy enter, voy a colorar me voy a inicio y lo coloreo, y ahí voy a detener la macro. Entonces ya me grabó esos pasos que yo hice, me los graba en la herramienta Excel.
Si ahora yo borro esto, lo que escribí, le di color, le quito ese formato que tenía. Le voy a poner como que deshago como tenía. Voy a la etapa, a la ficha desarrollador. Voy a macros. Y ahí me aparece macro 1, la que se grabó recién. Si hago clic en esa macro y le digo ejecutar, me repite lo que hice, que era seleccionar, colocar un texto y me muestra ese texto y me lo coloca un color, me coloca ese texto en esa celda, en la celda A1. Entonces, si yo hago muchas operaciones en una planilla y tengo que hacerlas repetidas veces, en lugar de hacerlas repetidas veces, yo grabo una macro, luego la ejecuto y esa es la idea de poder hacer una macro. También me da la opción, yo borro, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que hizo esa macro. Desde acá vamos a ver modificar, por ejemplo. Para ver qué es lo que hace esa macro. Entonces, dentro del mapa de objetos de un libro de Excel, nos dice que es un proyecto de Visual Basic, nos crea la hoja y el módulo 1, es que ahí es donde va a crear esta opción. Y este es el código que está escrito en Visual Basic de la macro. El código que escribió es un procedimiento. Cada procedimiento o es un algoritmo que se escribe. Todo esto lo que está aquí es un programa, también sería un programa, un pequeño programa, una pequeña porción de un programa que me permite a mí ejecutar ese programa las veces que yo quiero que sea necesario. Entonces, cada sección de ese código se llama, este procedimiento o esta macro tiene un nombre que comienza aquí, se llama submacro, y termina aquí donde dice en sub. Acá es subrutina, también se le puede decir que es una subrutina, por eso se llama sub, o un procedimiento, o una función, o un programa, pero fíjense que el código está identado. Identado significa que hay cosas que están más a la derecha. Por ejemplo, aquí dice with, end with, y lo que está dentro está más a la derecha con una indentación, lo que identifica que todas estas acciones o pasos están dentro del contexto de este otro comando. Bien. Entonces tiene un nombre y tiene que finalizar. Un programa o una sección, este procedimiento tiene un inicio y un fin. Y tiene una serie de pasos que se van a escribir en forma secuencial de arriba hacia abajo, y va a hacer esas acciones, las va a hacer paso a paso. Lo que ustedes ven aquí con el apóstrofe y en verde son comentarios. Entonces ustedes pueden comentar lo que quieran, eso no es ningún comando del lenguaje, sino que solamente es una información para poder documentar un poco de qué se trata y explicar de qué se trata. Entonces esta macro tiene un nombre y abre paréntesis como
Macro 1 es como que es un procedimiento, es una función, un procedimiento. Bien, entonces dice rango A1.select. Acá utiliza elementos o funciones que son propias del Excel. El rango o range le dice que A1, eso nos ubica o nos selecciona en la columna A, fila 1. Y nos dice que en ese rango, lo selecciona. Dice que active cell, fórmula RC1C1, que en la celda que es activa, va a escribir la fórmula, que en este caso es un texto, dice. El texto que hemos colocado de prueba. Cada instrucción va separada, cuando se le escribe se le da un enter o un retorno de carro. En otros lenguajes pueden estar un punto y coma. En este caso, Visual Basic, como estamos hablando acá de Visual Basic, utiliza el retorno de carro, un enter. Entonces, cada vez que finaliza una oración, es un comando. Acá finaliza es otro comando. Y le dice entonces que está en la celda que está activa, le coloca el texto ese, luego que vuelva a seleccionar, y con esa fila seleccionada hace esto siguiente. Este código que dice with significa que con la selección, con el interior de lo que se ha seleccionado, va a haber esas propiedades que le dice el patrón es XSolid, el patrón color es X1 automático, que le va a dar un color, el color es que le está dando 65, 35, 5, tint and height es igual a 0, o sea, pone una serie de comandos, pero que en realidad acá lo único que me importa es que en la propiedad del color le está aplicando un color a esa interior de la celda seleccionada, de la que está seleccionada. Finaliza el with y finaliza la rutina. Bien. Entonces yo acá desde esta ventana puedo editar, modificar lo que puede hacer una macro. Entonces esta es una forma de crear una macro y después modificarla y hacer lo que nosotros acostumbramos. Voy a cerrar esta ventana, voy a quitarle este color que había puesto sin relleno. Y vamos a crear una macro del desarrollador. Vamos a crear un botón dentro del panel de desarrollador. Tenemos una opción que dice en modo diseño. Acá nos aparece propiedades, ver código, ejecutar código, y de acá tenemos insertar. Nos sale opciones de los elementos de un formulario que podemos insertar. Por ejemplo, acá tenemos controles de formulario, que pueden ser un botón. Un formulario es por ejemplo, cuando ustedes llenan un formulario de la universidad con su nombre y apellido, o sea, son como cajas de texto donde ustedes pueden colocar datos. Entonces, acá pueden crear una ventana donde pueden colocar datos, pueden colocar botones y demás, para armar como una ventana y un formulario con datos y ventanas. Vemos dentro de esta forma que podemos insertar un botón donde está seleccionado, o elijo acá y lo dibujo, y ahí dice asignémosle
una macro. Botón, hacer clic, lo crea como directamente y le vamos a decir que asigne esa macro, la que se creó recién, con ese botón. Entonces lo que le estamos diciendo es que cuando hagan clic en ese botón, se ejecute la macro que hemos creado. Y cuando dé clic en ese botón, en lugar de ir a buscar acá y ejecutar la macro, con este botón yo puedo ejecutar esa macro. Entonces yo aquí estoy mostrando un cartel y estoy pintando una celda con una información haciendo clic en el botón. Entonces, si voy con el botón, voy aquí a macros y la macro esa que fue generada la vamos a modificar. Porque en realidad no hay muchas cosas que nosotros por ahí no queremos hacer. Entonces yo por ahí puedo crear, lo único que a mí me interesa, por ejemplo, en lugar de esto, colocarle el texto nomás. Vamos a borrar todo. Y yo solo quiero colocar un texto, un cartel ahí. Entonces usamos range entre paréntesis y comillas A1, usamos las comillas, punto value, esto es igual al texto, entre comillas con un texto de prueba. No, por ahora ingreso ese nomás. Que le coloque a ese texto de prueba 2. Que en esa celda muestre un cartelito que diga texto de prueba. Entonces vamos a guardar esa macro, vamos a guardar los cambios que hicimos. Una cosa importante, yo cuando guardo, como esto lo abrí, nunca lo había guardado, tengo que guardar con la opción de, primero guardo el libro, ¿no? Pero cuando tengo macros, hay una parte que me dice acá, libro de Excel habilitado para macros, que se llama XLSM. Vamos a guardarlo como ese tipo, para que se guarde y se pueda ejecutar. Generalmente las macros como que vienen bloqueadas, como es código, no las podemos ejecutar libremente en un Excel, porque pueden haber algunos que se bajen un Excel que esté con código malicioso y nos pueda causar algún error, algún defecto en la computadora. Pues estamos hablando de programación, entonces pueden tener acceso a varias cosas. Si no confiamos, como acá la estamos creando nosotros, confiamos en que no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo simplemente un cambio. Entonces elegimos el segundo que dice, este libro de Excel habilitado para macros. Así lo vamos a guardar. Vamos a ponerle prueba botón macro. Entonces se guarda, el archivo se guarda y dentro del archivo del libro Excel también se va a guardar todo lo que tiene
tiene ahí, inclusive la macro que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿qué hicimos? Decíamos que acá le había cambiado que en la celda 1 me escriba ese cartel que he puesto con el botón. Texto de prueba 2, entonces ahí me está mostrando, me está ejecutando la prueba. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, guardarlo como XLSM, Excel habilitado para macros, al archivo, habilitar la ventana de desarrollador para poder utilizar los botones y formularios, y poder crear una macro. Entonces, la clase es lo que vamos a ver. Habría que repasar algunos conceptos de qué es un programa, qué es, seguramente ustedes ya en la secundaria algo habrán visto. Tengo aquí la macro, modificar. Un programa, en este caso es muy sencillo, es como que nos están dando un mensaje nomás, pero un programa va a servir para resolver algún proceso matemático, un problema que tenga que utilizar, por ejemplo, calcular el promedio de notas, que generalmente ustedes pueden utilizarlo quizás en sus propias clases. En lugar de usar la calculadora, ustedes simplemente van a tener que introducirle los datos, la computadora va a hacer un proceso y ese proceso va a tener un resultado. O sea, un algoritmo, un programa, lo que ustedes escriban acá, van a tener que ingresar datos, hacer un proceso, una operación, puede ser matemática, lógica, y después obtener un resultado. Entonces, en ese concepto, para eso ustedes van a utilizar una macro, en este caso para poder crear una macro, ya sea en forma automática, así como grabando una macro, o también pueden crear ustedes una nueva macro. Y aquí es donde van a poder, esta es, digamos, la forma de poder editar, la herramienta que le da Excel para poder editar ese código en Visual Basic. Lo que vamos a ver son los comandos básicos de cómo vamos a meter datos, cómo vamos a sacar datos y qué operaciones podemos hacer. Más allá de ver algunos elementos que son objetos de Excel que los tenemos que utilizar para poder programar, digamos, aquí en Excel. Pero esta plataforma ya nos habilita para poder ingresar códigos que son Visual Basic. Entonces un programa que ustedes tengan que resolver, cualquier, por ejemplo, averiguar el menor de 3 números, se ingresan 3 números y ustedes van a comparar entre ellos cuál es el menor y después van a mostrar dentro de esas comparaciones cuál fue el menor de los números ingresados. No sé, y así se puede ir complejizando cada programa o cada problema que puedan resolver hasta liquidar sueldos. Por ejemplo, es una actividad repetitiva que se puede hacer todos los meses para una empresa, va a liquidar sueldos. Entonces, en lugar de calcular en una planilla los sueldos, directamente se le ingresan varios valores, el básico, y el programa le va a ajustar los impuestos que tiene que pagar, los descuentos, las asignaciones, va a calcular según la antigüedad, así hasta encontrar el neto del sueldo y le va a mostrar una plantilla donde
como el bono de sueldo, como sería el resultado final de ese programa de sueldos, por ejemplo. O un cajero automático, donde ustedes pueden ingresar datos, hacer extracciones, son miles de opciones que ustedes pueden desarrollar a partir de conocer una herramienta. Pero bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios simples de programación en Visual Basic, utilizando con macros. Desde macro. Entonces esa es la forma de acceder y de poder utilizar. Bien, entonces la idea es introducirlos a este mundo de la programación. Vamos a ir avanzando en las clases como para no retrasarnos. Pero la idea es que ustedes puedan resolver un ejercicio como el que les estoy diciendo, tanto en Visual Basic como en C++, un ejercicio simple, tampoco va a ser un ejercicio complejo, pero que sí pueden armar un programa en Visual Basic mediante macro o en C++ con la herramienta de C++. Entonces, bueno, la clase de esta era presentarles la materia y darles un pantallazo inicial a lo que es macros para que puedan ustedes. Bueno chicos, nos estamos viendo, espero que estén pasando bien en esta cuarentena y los saludo muy atentamente.